Baila Vin, el documental de Vinicius Junior que ha desatado polémica en lo del fútbol y las producciones audiovisuales. Y es que esta pieza que ha tenido un poco de todo, desde historia, reseña, bailes, racismo, crítica social, ha despertado muchas emociones por diferencia de bandos y de cómo se ha tomado la narrativa, tanto de una parte como de otra. Ya hablaremos cuáles son estos personajes involucrados. Pero sí, se ha convertido en el documental o película menor puntuada en el IMDb, que es la database de películas en internet. Y esto se hizo a través de un boicot porque se muestra en este documental la rivalidad o las disputas que ha tenido el jugador brasileño con la afición del Valencia. Para hablar en términos generales sobre el documental, la verdad es que yo esperaba algo más, como lo habían promocionado. Me parece un documental más de un atleta deportivo, donde te muestran de dónde viene, cuáles sus aspiraciones, todo lo que le ha costado llegar a donde está. Pero creo que más allá de eso no te ofrece una visión más amplia o más cercana de lo que podría ofrecerte un documental autobiográfico. ¿Qué pasa aquí? Este documental generó mucha polémica, sobre todo con el Valencia Fútbol Club, porque hay una parte del documental donde se relata o se muestra y se deja en evidencia los cánticos racistas de los fanáticos del Valencia contra Vinicius. Entonces, el club español sacó un comunicado diciendo que iba a tomar medidas legales, que lo que se muestra en el documental está alejado de la realidad. Uno de los argumentos es que a Vinicius en títulos del documental le dicen mono, 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 y según el Valencia no era así, que era tonto, normalizando que una afición le grite a un jugador tonto. Pero incluso Ancelotti, que sale en ese documental, en rueda de prensa inmediatamente post partido, dice que él no va a hablar de fútbol ese día y que él escuchó los cánticos de mono. Entonces, la movida en contra de este documental por parte de la afición, no solo del Valencia, sino del Atlético de Madrid, es que se organizaron para puntuar de la peor manera posible esta producción audiovisual, lo que ha hecho que se convierta en la película o documental, lo que es audiovisual, menor puntuada después de muchos años. Vamos a andar un poco más sobre cuáles son los objetivos de este documental, porque creo que se generó completamente lo opuesto. Creo que tiene cosas interesantes de crítica social, de apoyar una causa, en este caso la de la lucha contra el racismo, un poco de mejorar tu imagen a nivel mundial, porque entendemos que Vinicius había sido un jugador bastante polémico, pero capaz no fue lo que esperaba, y los resultados han sido más de polémica que de levantar la imagen que tiene Vinicius ante el mundo. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Ok, Brandito, fíjate, lo primero que quiero hablar, porque yo creo que hay tres temas que nos deja este documental, ¿no? Primero, el análisis del documental en sí mismo, que es un tema importante. Luego, el tema del Valencia y lo que está pasando con el Valencia. Y un tema más que vamos a conversar, que es el tema del branding de Vinicius Junior, ¿no? Esos tres temas es lo que yo he analizado sobre esta situación. Sobre el Valencia, y para comenzar y tratar de matar este tema para entrar en los otros dos que me parecen mucho más interesantes. Esto todo es una lucha de narrativas. Entonces, Vinicius Junior, es obvio que en los videos lo insultaron, se ve, y el Valencia, desde que esto salió, ha tratado de controlar la narrativa diciendo son pocos aficionados, no es la mayoría, luego que mono es tonto, no que mono es del animal. Hay que decir que en España la palabra mono también se utiliza como cute o cuchi, etcétera, etcétera. Hay gente en España que utiliza esta palabra mono como que ay, es muy mono, es muy lindo, es muy cute, ¿no? Es otra acepción de la palabra casualmente en España. Pero es obvio que lo que le gritaban en el estadio era por el animal, lo cual es un insulto completamente racista. Ahora, el Valencia ha luchado desde 2023 para acá en el cambio de narrativa sobre este tema fuertemente, mientras que Brasil se ha puesto del lado del jugador y todos los jugadores se han puesto del lado del jugador porque es evidente que es un tema. Entonces, que el Valencia amenace con una demanda tiene varios temas, ¿no? Porque primero, esto es Netflix. Netflix tiene sedes en varios sitios. Y segundo, la productora es una productora brasileña que estuve chequeando ayer, que se llama Conspiração Filmes. Tienen películas muy interesantes como Ainda Estoy Aquí
o Todavía estoy aquí, que acaba de ser nominada al Oscar como mejor película extranjera, entre otras cuestiones. También tiene producciones de HBO como Mandrake, que es la historia de un abogado en Brasil. Y entonces también tendrías que ir a ver dónde esta productora tiene sedes para demandar. Entonces yo creo que el Valencia amenaza con demandar por la provocación que se está generando, pero yo veo muy difícil que en verdad vayan a ejecutar la demanda como tal. Creo que lo que quieren es asustar un poco, tratar de cambiar la narrativa, pero lo veo complicado porque además tienes que invertir una gran cantidad de dinero porque tienes que hacer una demanda en varias jurisdicciones. Tendrías que demostrar además el daño a tu marca que está recibiendo y además demostrar que este tema de los aficionados significaba tonto para desmitificar. Es complicado, ¿no? Y ahí yo quiero cerrar este tema porque yo creo que es puro control de narrativas más allá de otra cuestión. Igual, bueno, puede pasar, vamos a ver, quién sabe. Un control de narrativa que se desvirtúa para mí fácilmente con el hecho de que efectivamente hubo personas sancionadas, hubo personas con una condena por el juzgado número 10 de España con este tema justamente. Primera vez que en España hay unos condenados a prisión por racismo. Es decir, que evidentemente sí cometieron esas infracciones. Además, no solamente eso, sino que la Liga en esa oportunidad emitió un comunicado diciendo lo siguiente. Cabe recordar que desde el primer momento el Valencia cooperó con la identificación de los imputados y procedió de inmediato a la expulsión como socios del club. Entonces quiere decir que si había personas dentro del club, si había socios del club que cometieron estas infracciones, que hicieron estos actos de racismo, tanto que el Valencia tomó medidas con respecto a esto. Entonces de esa manera yo desvirtuaría fácilmente cualquier acción que pudiera tomar el Valencia. Simplemente con esto que ya está en el pasado. Así que creo que no pase de allí. Pero es que fíjate, hasta en el documental empiezan a hablar, cuando empiezan a comentar sobre este tema del racismo, sobre lo que estaba ocurriendo y lo que pasaba justamente en ese partido con el Valencia, ponen a un periodista y él dice, eran pocos, no era todo el estadio, no era un gentío, y no generalizan desde el propio documental lo que pasó. Fíjense, es generalizar, decir que España es un país racista es imposible y lo pongo totalmente en duda. Ahora, que haya racismo en España puede ser. Aquí se vio un caso también, si lo vieron en las noticias de Real Madrid puso un comunicado donde la justicia actuó en contra de algunos hinchas del Real Valladolid también, porque la justicia ordinaria se demostró que hubo hechos de racismo contra Vinicius Junior. Entonces hay un problema en la liga que atacar, que aquí lo muestra y además te dice el mismo documental, oye, no es todo el mundo, no es una generalización, sino es un caso puntual de lo que pasó con él. De hecho, hasta Vinicius lo demuestra. Pero vamos a hablar de un poco del storytelling también, de qué está ocurriendo con este documental. No me gustó, yo se lo dejo en la interpretación a ustedes. Si te gustó, cuéntame por qué, déjame tu comentario. A mí no me gustó porque me parece algo más de lo que ya viene sucediendo con muchísimos deportes, con muchísimos factores, y creo que pudo haber sido una historia más interesante, más entretenida, y estoy seguro que Vinicius como persona, como personaje, como figura del fútbol, tiene muchas anécdotas, muchas historias que sean más que contar lo simple, lo básico que se ha contado hasta ahora. Ojo, él está proyectando como su propia marca personal, él quiere posicionarse entre los mejores jugadores del mundo y mantenerse en ese nivel, pero creo que ahí falló un poquito en la historia de cómo se narró y cómo se... Es que no hay historia, Andrés. Ese es el punto. Porque es como contarte la vida de Vinicius, el detrás de cámaras de Vinicius, pero para empezar, el documental comienza y no sigue un orden cronológico. Luego, en cierto momento, va a un orden cronológico. Entonces no te están contando realmente una historia, sino te están contando momentos para tratar de empatizar, pero con todo y eso, yo siento que no van a los comienzos de Vinicius, más allá de que fueron al Flamengo, fueron a un solo año de Flamengo, pero solo te están contando ciertos momentos. Entonces es un documental que es muy vacío porque no te permite conectar con el atleta. Entonces, sí, vamos al tema del racismo con el Valencia. Entonces eso es un espacio cortico del documental. Vamos al premio de Best. Vamos a cuando el Madrid ganó esta Champions, vamos a cuando el Madrid ganó esta otra Champions, y vamos cuando salió del Flamengo, y ya, pero nunca te permite adentrar en un tema. Entonces es 1 hora y 45 de prácticamente imágenes tras bastidores, sin un hilo conductor y sin un mensaje final. En algún momento se trata de vender a Vinicius como que alguien resiliente, que lo es. Vinicius es un jugadorazo y es resiliente y tiene una habilidad y es increíble, pero te lo tratan de mostrar como un tipo que aguante y todo, y luego pierden esa idea y el siguiente momento estamos hablando de otro tema de Vinicius. Entonces no tiene ese hilo conductor, no hay ese storytelling,
porque no hay una historia. Lo que hay es como que muchos segmentos pegados y pegados como a lo loco en ese sentido. Y entonces, concha, a mí me cuesta disfrutar, siendo que tenemos un tipo que él mismo lo dice, mira, él cuando saca el documental dice, soy un joven de 24 años teniendo un documental, qué extraño, ¿no? Pero mi carrera está lejos de terminar y una biografía no tendría sentido. Entonces vi que ya tenía algunas cosas para falar y que había historias para contar y tal vez inspirar, y eso es lo que quise hacer. Sí, pero cuando, por ejemplo, tú te vas a los documentales como el de David Beckham. David Beckham te cuenta un documental de su carrera de forma cronológica, pasando por los momentos claves de su carrera, ordenado y con una historia de fondo diciéndote de esta cuestión. Cuando hablas del documental de Rooney, pasa más o menos lo mismo. Te cuentan la historia y te cuentan cómo era pasando, pero es una historia cronológica, clara, con lo que para dónde va en esta situación. Este documental no sé a dónde va. No sé, ¿qué te pareció a ti, Brandito? Sí, coincido, muchachos, y además le sumo a esto, tuvo un mal timing el documental, la salida del documental, porque si me dijese que todo esto cierra como la historia, la típica historia del camino del héroe y termina con un éxito o con un triunfo, más allá de lo del premio de Best y todo eso, lo publica en una temporada en la que el Real Madrid no ganó mucho, no decir nada, no ganó nada a nivel nacional, perdió en la Champions también. Hubiese entendido que esto hubiese salido en la temporada donde él era candidato a ganar el Balón de Oro y hubiese estado fenomenal y se entendería un poco más el objetivo, pero creo que se apuraron en lanzar este documental porque realmente es eso que coincido con lo que dice Antonio, ¿no? Es como una mezcla de momentos que capaz no coinciden entre sí, pero se arman sin tener un mensaje claro. Yo creo que el objetivo de este documental básicamente fue como lavar la imagen de Vinicius Junior, que ha sido considerado como un jugador polémico, porque lo es un jugador que se ha acostumbrado a vivir a través de la polémica, por su actitud irreverente, por ser de estos jugadores que siempre quieren llamar la atención y todo eso, más allá de su talento. Entonces creo que quiso apropiarse de la narrativa, que es muy importante que ustedes lo mencionaran, para tomar un papel de yo no soy el provocador, yo soy la víctima. Y creo que eso le ha funcionado muy bien, pero más allá de eso, el mensaje del documental es como muy vacío, es realmente mostrarte un resumen de las temporadas pasadas, donde ganó 2 Champions, pero más allá de eso, de la participación del Mundial y todo eso, realmente no es un documental que asume mucho, es más de lo mismo, como menciona Andrés. Así que yo creo que el documental sirvió para hacer una ventana, para hacer una crítica social con el tema del racismo, para mostrarse como un embajador de esta causa y para lavar un poco su imagen a través de enaltecer su branding y respaldarlo con testimonios de figuras emblemáticas. Yo voy a ser la rara del grupo. A mí sí me gustó el documental, sí me gustó. Obviamente yo iba con cero expectativa de que el documental me iba a dejar un mensaje o una enseñanza y probablemente por eso fue que pegó un poquito más conmigo. Sí lo vi un poquito largo, yo soy de una generación que no le gustan las cuestiones tan largas, los videos, pero a mí me gustó, sinceramente me pareció una ventana también para, que además este tipo de documentales también les sirve, ¿no? Un tipo de ventana para conocer un poco más del deportista. Sabemos cómo es Vinicius Junior en la cancha, sabemos un poco también cómo es fuera de la cancha, pero no sabemos, o por lo menos yo no lo sabía, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, que probablemente no muestra mucho esa parte del documental, pero sí deja algunas cuestiones interesantes. Y a mí, de verdad, sinceramente me gustó. Pasé el tiempo entretenida viéndolo así fijamente, cuáles eran las personas que salían, qué decían de él. Muchas personas coinciden, obviamente, con cómo es Vinicius Junior, que sí, es provocador, pero así es su manera. Que sí, le gusta bailar, pero no para burlarse de la gente, sino porque lo ha hecho así desde niño. Y me pareció muy curioso y muy gracioso también que mostraran que desde niño, cuando estaba en Flamengo, bailaba al celebrar los goles. Así que eso a mí me encantó. Y obviamente le doy un punto positivo también por mostrar su lucha contra el racismo, que evidentemente eso no se le puede reprochar a nadie. Hay cosas que me dejan positivas, hay sensaciones buenas que me dejó este documental. Uno que lo muestran de la visión de sus compañeros también como lo que él es, ¿no? El episodio con Benzema, cuando esto se hizo viral en las redes sociales y decían, oye, no le pasen la pelota, y Benzema tuvo que ir a hablar con él después y decirle, oye, mira, que te dije esto por esto y esto, son calenturas del momento, son situaciones deportivas que van a saber llevar. También hay otros compañeros que le dicen, bueno, sí, no están de acuerdo con la forma en que él a veces
veces ve las cosas, le dicen enfócate más en el juego, haz esto. Entonces no trataron de tapar la parte negativa del jugador, sino la mostraron tal cual como es, por supuesto. Para obtener una mejor narrativa van a mostrar lo positivo, van a exaltar los logros y todo lo que quieren vender de Vinicius, pero también mostraron el lado B de la cuestión y me gustó. Esa fue una parte que de verdad les dejo ahí para anotar, véanlo y analícenlo porque lo muestran como un jugador con los defectos y las virtudes que tiene él, no solamente con la gloria y con los 2 títulos que tuvo en la Champions o el premio de Best, sino también, oye, mira, tuvo ciertos problemas, cuando llegó le costó porque decía que él eran muy rápidos, habló Toni Kroos, habló Courtois, hablaron muchísimas personas, el mismo Benzema, y esa fue la parte que más bonita me pareció del documental, cuando empiezan a hablar de lo malo y no lo empieza a hablar él, lo empiezan a hablar los demás. Ahora, Brandon decía que esto es como un cambio de narrativa, un lavado de cara. Yo entiendo que Vinicius, hay mucha gente que tiene comentarios con respecto a él fuera de lo que tiene que ver con su talento, de que es provocador o no, etcétera, etcétera. Y de que él quisiera colocar una narrativa, fíjate que él no pone nada en su documental de las provocaciones de los que lo acusan, etcétera, etcétera, sino que básicamente el documental está dirigido a mostrar a Vinicius como un ser humano, a tratar de humanizarlo para conectar más. Entonces cuando yo veo eso, para mí no es, como dice Brandon, solamente un cambio de narrativa, un lavado de cara. Yo no lo veo tanto como un lavado de cara. Yo lo veo como marca personal. Esto es branding personal de Vinicius Junior. Por supuesto que en su documental él va a tratar de siempre dominar la narrativa que él quiere contar. No tengamos dudas de eso. Pero yo siento que es branding. ¿Por qué es branding? Fíjate, hay millones de cuestiones que Netflix ha mejorado exponencialmente. Te voy a dar varios ejemplos. Y comencemos con una serie que fue muy famosa que se llamó Suits. Suits es una serie de abogados corporativos y de cómo manejan estas cuestiones. Esa serie salió, todo muy bien, fue muy buena, mucha gente la disfrutó, pero mucha gente no la conoció. Bueno, colocaron Suits en Netflix. El crecimiento exponencial de Suits fue tan, pero tan grande que se volvió la serie número 1 del mundo, a pesar de que tenía 5 años de haber terminado su transmisión. Es decir, la gente la había dejado de ver. Hace 5 años había terminado y apenas la colocaron en Netflix, tuvo una explosión. Y así ha pasado con varias películas, con varias cuestiones, y así pasó con la Fórmula 1. La exposición de la Fórmula 1 y la llegada a nuevas audiencias ocurrió a través de Netflix. Liberty Media construyó este documental, Drive to Survive, que es fundamental para el repunte de audiencia de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque además lo hicieron bien, tuvieron un storytelling impresionante. Cuando tú ves el panorama mundial del fútbol, tú ves que Cristiano Ronaldo y Messi siguen siendo los GOATs de la cuestión y entonces siguen dominando el escenario internacional, pero Cristiano Ronaldo y Messi están a punto de retirarse. O sea, no les queda mucho tiempo. ¿Quién va a tomar el mando? Mbappé, Vinicius Junior. Entonces Vinicius tiene 24 años, ya ganó 2 Champions, tiene un premio de Best, pero cuando tú vas a ver sus redes sociales para hacer una comparación de lo que quiero decir, tú ves que Cristiano tiene 654 millones de seguidores en Instagram, ves que Messi tiene 505 millones de seguidores en Instagram y ves que Vinicius Junior tiene 53 millones en Instagram. Un 10% de lo que tiene Messi y menos de un 10% de lo que tiene Cristiano Ronaldo. La diferencia es abismal. Entonces, para mí es claro que si tú haces algo y lo colocas en Netflix, para mí es clarísimo que es que tú quieres mejorar tu exposición. Y obviamente Vinicius Junior, con el talento que tiene un potencial enorme por subir. Además, le quedan muchísimos años de carrera, al menos 10 más. Entonces, a mí esto me parece un movimiento comercial directamente, enfocado en un objetivo de llegar a más audiencias, conseguir más seguidores para seguir mejorando mi marca y conseguir, fíjate, ahorita tiene Visit Dubai como patrocinador, Nike, Gatorade, Omo, Clear, Rexona, PlayStation, Pepsi, UNESCO, Rock Nation, Vivo, hace comerciales de Pizza Hut y unos días después de que sale este documental, inmediatamente sale un comercial del Mercurial Vapor de Nike, aprovechando toda la controversia. Wow, a mí me parece que la estrategia está clarísima. ¿Qué piensas tú, Brad? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Iba a mencionar eso, ¿no? Que después de este documental, primera vez que Nike le saca una edición especial directamente al jugador, cosa que solamente hace con ciertos tipos de atletas como Cristiano o a veces Mbappé. De hecho, a veces Mbappé utiliza modelos de botines que son de Cristiano Ronaldo
Imagínate el nivel de que Nike te haga botines a ti mismo. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo que esto es también parte de una construcción de marca, de ir construyendo el branding, pensando en posicionarse como el mejor jugador del mundo, que ahora está bastante difícil, porque antes teníamos dos pilares, dos referentes bien sólidos, y ahora esa disputa cada vez la vemos más en la disputa por el Balón de Oro, que capaz está Haaland, está Mbappé, está Vinicius, capaz sale algún joven con una buena temporada, está Lamine Yamal, que esta vez sí lo dije bien. Y eso nos deja la pregunta para cerrar ya este tema, que quiénes son los beneficiados y perjudicados al final de la transmisión de este documental. Y mira, a mí me parece que salió bien posicionado Vinicius, más allá de toda la crítica y del boicot de los aficionados y de que la gente disfrute como de llevarle la contraria a Vinicius. Estamos hablando de Vinicius, la gente está viendo el documental, así sea para puntuarlo mal. Entonces por eso a mí me parece que los beneficiados evidentemente son el Vinicius, Netflix, que esto se transmite en visualizaciones, y el mismo Real Madrid, que te muestra cómo se beneficia de vincularse con esta marca, que parece extraño, ¿no? Que el Real Madrid se beneficie de la marca Vinicius, pero es una retroalimentación, ambos se benefician, y yo creo que deja en evidencia o deja mal posicionado a cierta fanaticada española, a cierto sector de España que mantiene la idea del racismo. Creo que a fin de cuentas eso es lo que nos deja, la gente se pudo acercar un poco más a Vinicius, conocerlo más como persona. Capaz en un futuro veamos una segunda pieza de Baila Vini, pero con una Copa del Mundo, y bueno, o sea, se acabe el debate de quién es el mejor, pero por lo menos entretenido fue. Ahora, el storytelling se pudo haber hecho mejor, el timing o el momento de publicación siento que también, pero creo que a fin de cuentas resultó un éxito porque la gente lo está viendo y nosotros estamos al... Es un posicionamiento total que busca Vinicius Junior para imponer su marca en un momento deportivo donde Cristiano y Messi están ya anunciando la hora del retiro y queda un hueco de ese espectáculo que le gusta a la gente de quién es el mejor ahora quién es el mejor del mundo, ahora quién voy a seguir, ahora quién es el de los números, quién es el de las cifras, quién es la vedette. Ahora le toca también competir contra Yamal, contra Mbappé y contra los jugadores que vayan empezando a aparecer, pero él lo está haciendo hacia adelante la movida y dice, mira, mi marca personal está acá, está primero, lo estoy llevando a distintas audiencias para que vean, no todo el mundo ve esto, entonces dice, bueno, vamos a expandirnos a nuevos horizontes y él está aprovechando de posicionarse de la manera que puede. Ahora le toca a él hacerlo desde el terreno deportivo porque de nada o muy poco vale que tú expongas tu marca personal y lleves mucho si no corresponde con lo que está viviendo en la situación del terreno de juego. Ahora tiene 24 años, es muy joven y le queda muchísimo más por aportar, por desarrollar y por crecer. Y entonces la pregunta es para ustedes. ¿Vieron el documental de Vinicius Junior? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.